cuando yo tuve esa etapa, porque sí tuve una etapa súper contundente, súper intransigente, incluso muy, muy de joven, estaba en una etapa de una vida muy distinta a la que estoy ahora. Pero te tocó, también es verdad que te tocó un momento del teatro mexicano, en donde pasaban dos cosas, yo creo, muy claras, ¿no? La primera es que, no sé si solo era, si era privativo de México, ¿no? Pero sí sé, casi lo puedo asegurar por las historias que conozco y porque todavía veo gente de esa generación que eran maestros muy exigentes, ¿no? Era una, había una forma en la construcción de la comunidad escénica, de una exigencia a veces brutal, de una exigencia a veces incluso un poco violenta, o sea, era dura la escena, pues, y creo, al menos esa percepción tengo. Y por otro lado, muy política, ¿no? O sea, era un momento en donde todo mundo tenía esta visión como del teatro como una mera resistencia política. Esa es la percepción que tengo. Y creo que a los años debió de haber sido interesante para ti, uno, volverte maestra y en ese sentido tener el reto de no caer o de averiguar si creativamente se podían formar actrices y actores sin esas exigencias. Estoy seguro que te lo has preguntado en algún momento. Y dos, que te ha tocado también ser parte de la institución, de ese lado con que a lo mejor te tocó ver mucho teatro que se peleaba y que estaba totalmente en contra de cualquier cosa que sonara a gobierno, a esa estructura, a ese monstruo. Y no sé cómo fuiste reconciliando. Yo no digo que seas para nada una mujer que ha cedido ante la presión del sistema. Yo creo que eres una mujer crítica, que siempre se atreve. Yo te agradezco mucho el acompañamiento que nos diste en el Consejo Ciudadano y siempre has sido vocal, siempre has sido asertiva, siempre has sido, en ese sentido, no has perdido eso, pues. Pero de todas formas, has tenido que compatibilizar estos dos cambios, creo yo. Si mi premisa es correcta, uno, cómo ser maestra sin estas violencias históricas, yo creo, estas formas muy rudas que se vivieron, y dos, cómo reconciliarte como una mujer vocal, como una mujer crítica desde la institución. Sí, tiene que ver todo, Alex, tiene que ver todo esto. Yo fui formada en una escuela durísima. Y sabes una cosa, lo agradezco enormemente. O sea, a mí me encanta esa escuela, me encanta. Que mucha gente ahora tiene pues obviamente, sus detractores cañones porque hablan de que la educación no debe ser violenta. A mí me tocó muy rudo, o sea, muy rudo, una escuela muy ruda. Era parte de también hay que decirlo, pues, era de alguna manera parte de una normalidad. O sea, no sé si a ti, pero a mí me tocó que alguna vez mis papás me metieran una nalgada. O sea, como decir, esto no está bien, pues. Y yo creo que, o sea, yo no les guardo el mínimo rencor por haberlo hecho, pero ahora hay una que creo que es perfectamente válido y es muy importante, pero también ahora hay una pregunta sobre ese tipo de cosas. Entonces, análogamente, creo que crecimos en una realidad en donde las figuras de autoridad eran muy importantes y en donde la disciplina se concebía de otra manera, ¿no? Completamente de acuerdo. O sea, estabas en un sistema en donde la cosa era así y era así, ¿no? Y tal. Y bueno, ahora hay que encontrar como lo que siempre hemos buscado, un equilibrio, una manera de mediar entre esas cosas. Yo soy muy estricta como docente, yo no puedo deslindarme de exigir lo que yo sé que se puede dar en la escena. O sea, no lo concibo de otra forma. Me estaría, o sea, yo preferiría dejar y abandonar la escena y abandonar la docencia si empezara a volverme blandengue en lo que yo creo que es la escena. O más, a ver, no quiero que mis alumnos piensen lo que yo pienso que es la escena, pero sí creo que lo que me toca a mí es que ellos vean que soy una mujer que respeta la escena, ¿sí? O sea, la profesión, ajá. Que ellos generen sus propios caminos, sus propios vínculos,
Pero lo que yo agradezco de mis maestros y que muchas cosas de lo que me dijeron lo he tenido que dejar de lado, porque no estuve de acuerdo también, pero ha sido el respeto a la escena, Alex. Y el respeto, como en cualquier disciplina, o más bien en cualquier profesión, necesita cierta disciplina, ¿no? Muchas veces um, se cree que por dedicarte a la escena, estás hablando de la cosa más fácil del mundo. O sea, desgraciadamente es algo con lo que carga nuestra profesión, ¿no? O sea, ay, ponte un vestuario, aprende un texto y ya estás listo, ¿no? Y siempre lo digo, no desde la metodología que trabajamos acá, ¿sí? No desde aquí, no desde esta concepción de una mística, ¿no? Si no, entonces, ¿qué defiendes, pues? Pues, ¿para qué estás aquí? ¿No? Y el caso, y se pone mucho el ejemplo, o sea, un médico va y hace un juramento, porque toma en serio y literal deja sangre, sudor y lágrimas en lo que está haciendo. ¿Por qué no considerarnos desde ahí un músico, Alex? A un músico cuando lo han increpado o lo han puesto en duda por dedicarse N horas al día por tocar un instrumento, ¿no? Pero al actor es como esta, digamos, desgraciadamente esta idea de que es muy fácil hacer el teatro. Es muy fácil dedicarse a la escena, es muy fácil y cualquiera lo hace. Y sí, pero no cualquiera lo hace bien. ¿Sí me explico? Entonces, me ha tocado a mí ahora ser mediadora entre esa escuela que yo tuve, contundente, así, y también en esta escuela de una generación distinta, ¿no? Pero justo por eso es que ahora te decía, creo que al principio de esto, ahora me siento como muy tranquila, muy contenta, muy emocionada de mi ser docente, porque creo que estoy encontrando un punto donde yo me siento con seguridad de lo que sé que puedo transmitir, sin esa necesidad de, de marcar negativamente a los estudiantes, como sea que esto sea, ¿sí? Es decir, que entiendan que esta disciplina requiere un rigor y que a veces las palabras para detener determinados procesos pedagógicos como un espera, no está funcionando lo que hace, no está bien lo que está haciendo, pero como de ahí brincas a otra cosa que los motive y los estimule a ser creativos. O sea, en eso estoy, ¿no? Entonces, sí, me toca. ¿Viste la representación de David Olguín? ¿Sí la viste? Bueno, para mí es el ejemplo más inteligente. Porque, ¿qué es lo que hace David Olguín? Pone a dialogar a una niña de 25 con un hombre de 80. Que esta niña pertenece a esta nueva escuela en muchos sentidos, desde ser una mujer, pues concebida y nacida en su generación y hay que decirlo, ¿no? Porque por lo menos el personaje de Holguín creo que así es, que piensa que se la sabe todas, ¿no? A los 25 años. Y se enfrenta, Exacto. y el contraste es con una generación que creció de otra manera y que a lo mejor muchas de las cosas, por lo menos que el personaje hace, podrían verse como actitudes a lo mejor ciertamente violentas, pero que también sería anacrónico juzgarlo de esa manera, porque el personaje está inmerso en su propia historia, ¿no? Hace poco lo contó Dolores Castro, nos tocó, creo que tú también estabas ahí cuando platicó sobre esto, que a ella la han criticado algunas feministas, hay que decirlo abiertamente, porque se dedicó a sus hijos, porque fue, digamos, como una esposa, pero ella decía, pues sí es un poco anacrónico, ¿no? Porque también es verdad que a mis 20 años me fui a Europa cuando nadie se iba, o sea, es decir, había como parámetros antes distintos a los de ahora y es súper interesante que los parámetros cambien, pero en este choque de cómo crecimos las generaciones, pues se vuelven complicadas. Y creo que eso ibas, y perdón por haberte interrumpido, es la proverbial forma en que David genera este diálogo entre dos generaciones tan distantes, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿dónde está David? ¿Quién es de los dos? Es el... No, no es ninguno. Ah, ¿Dónde por está? eso. Es el sándwich, yo creo, ¿no?
Y no se pone porque él también está intentando encontrar el punto. Claro. Para mí esa fue la cosa. O sea, dije, no manches, o sea, David Holguín no se pone a dialogar, nunca llega. No llega. Porque no hemos encontrado justo, y no es que yo sea David Holguín, lejos, pero soy una generación sándwich. O sea, soy una generación que está entre esa escuela de la que habla el gran actor de 80 y pico de años, hablando de toda esta escuela y metodología de las grandes vacas, tal, y está la chiquilla de 25, también con sus problemas súper tremendos y dolorosos. Ajá. Y no está David. Él no habla. Porque claro, y yo ahí fue donde yo conecto con eso, porque estamos todavía intentando encontrar justo un punto, un puente entre eso, ¿no? Que son las grandes escuelas, las grandes metodologías, y esto que es el renegar de todo eso. Entonces, por eso te hablaba de eso, porque para mí eso fue decir, claro, no me voy a poner en medio. David no llega a decir cómo van a trabajar esos dos. No aparece. Porque ¿cómo le va a decir? ¿Cómo media? Del lado de quién se pone, ¿no? ¿Cómo media? Entonces, ahí estoy, por eso la pregunta. O sea, ¿dónde estás? Ahí, o sea, intentando encontrar una media, porque yo soy digamos, soy como ese resabio de todavía esa formación así, y ahora soy docente de esta formación de 20 añeros. Entonces, pues por ahí va el tema. Tengo que decirte que me siento un poquito ofendido por dos cosas. La primera es que tú me recomendaste esa obra, o sea, fuiste una de las personas que me la recomendaron, la fui a ver al Milagro, y me ofende que se te haya olvidado que sigo tus recomendaciones. Ay, no, Alex, por favor. Tengo muy mala memoria, muy mala. Mira, todos mis amigos me dicen, ya lo habíamos platicado. No sé qué, perdóname, de veras. Y segunda, porque la traje al festival del año pasado, pero vino la representación al festival, y sí suelo ver todo lo que traigo, pues. Y para finalizar, un poco, tal vez la pregunta más difícil de todas, un poco un diagnóstico sobre la escena local. Te ha tocado prácticamente vivir toda la trayectoria de la escena local, digamos, de la historia contemporánea de la escena local. Claro que hay ahí cosas arqueológicas, con los Hamlet y cosas así, pero te ha tocado vivir cuando el teatro se profesionalizó, digamos, en Aguascalientes, o se sistematizó por lo menos. Te ha tocado ver todas las escuelas aparecer, los colectivos. El diagnóstico es algo muy raro para el teatro hidrocálido porque no es que falte teatro, ¿no? Hay demasiadas, pero de hecho creo que incluso en algún sentido parece que para el público que hay una sobreoferta de obras. Creo que hay años en donde se han hecho 70 montajes en un año, o sea, es una locura lo que se produce de teatro en Aguascalientes, pero siempre está la sensación como de que yo creo que falta un paso contundente, digamos, a la profesionalización. Son más bien excepciones esas obras que hacen historia o que se quedan así como legendarias. Todavía hablamos de Antígona, ¿no? Todavía hablamos bueno, yo recuerdo un montaje maravilloso de La boda de la Mujer Maravilla. Recuerdo la primera versión de Las Criadas. Hay algunas cuantas obras que yo recuerdo que son así como, están ahí en el inconsciente colectivo del teatro hidrocálido y de los momentos gloriosos que tuvo. ¿Qué ves que hace falta? O sea, faltan decididamente más apoyos institucionales, falta más exigencia, el público siempre sigue quedando de ver. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre el teatro hidrocálido? Creo que es una pregunta que para los mezcales que llevo no sé si sea la más pertinente. Si quieres, no la respondas y... Mira, yo lo que sí te puedo decir, más que un diagnóstico, creo que en efecto nuestro quehacer escénico ha tenido etapas muy marcadas. Por un lado, lo que había antes de las escuelas, luego cuando llega la primera escuela,
sistemática, que es este centro de investigación teatral, y luego cómo este centro y la Universidad Autónoma consideran que hay que profesionalizarlos a nivel licenciatura, en fin, son como bloques muy marcados. Y no podemos dejar de lado esos bloques en razón también de los acontecimientos que se daban a partir de festivales que también sucedieron aquí, como fue el Festival de Teatro del Cuerpo, que aquí nosotros fuimos sede, o en su momento lo que fueron el Telón Abierto, que era teatro para niños y niñas y jóvenes, que traían unos exponentes brutales, donde fueron montajes que ya no vuelves a ver de ninguna forma, ¿no? Y luego de ahí se desprende una especie de revisita de lo que es la Muestra Nacional de Teatro, lo que genera la Muestra Nacional con el Congreso Nacional de Teatro, los becarios ahora que van de cada estado. O sea, es decir, hay etapas muy claras que hemos tenido acá en Aguascalientes. Hay algo que incluso no son palabras mías, o sea, estaría mal decir que son palabras mías. Hasta ahora has hablado de formación, no has hablado del acto escénico como tal. Pero que no puede ir desvinculado. O sea, eso va muy de la mano de cómo hemos visto el quehacer escénico. Lo que creo que nos falta contundentemente es encontrar un discurso propio. Ajá. Un discurso que nos defina como hacedores. Ajá. Porque a veces lo que pasa es que aún habiendo escuelas, seguimos repitiendo esquemas o modelos, nos apropiamos de ciertos modelos, pero no desde un discurso propio. Y con el discurso propio no se refiere a inventar el hilo negro, o decir, como eso ya se usó, yo no lo uso. No, puedo usar perfectamente ese mismo esquema, esa misma estructura, ese mismo elemento, pero desde un discurso más personal. Ajá. Y lo que parece a veces es que imitamos, ¿sí? Imitamos, no nos miramos. En 2015 fue la Muestra Nacional de Teatro acá en Aguascalientes, y previo a la muestra se hizo la muestra estatal, pero paralelo, una serie de charlas con aquel entonces la dirección artística. Fíjate tú quiénes venían en esa dirección artística. Luz Emilia Aguilar Cincer, Alejandro Ricaño, Alberto Villarreal, Sandra Muñoz, Mosco Aguilar Farías. Ahí nomás. Por Aguascalientes, Jorge Gallón. O sea, ve la dirección artística. Y mucho de lo que se dialogó en esos encuentros de la comunidad, que además éramos pocos los que estábamos asistiendo, era dónde está el discurso de Aguascalientes. ¿De qué estamos hablando desde la perspectiva local? ¿Mm? ¿Pero crees que otros estados se hagan estas, otras escenas se hagan estas? O sea, no en todos. Ver, yo no veo que en Ciudad de México se estén preguntando como cuál es el discurso de Ciudad de México. Pero tienen metodologías específicas, tienen maneras de trabajo contundentes, ¿no? Como Vaca 35, donde está abordando Noé Morales y su laboratorio escénico. O sea, están buscando metodologías de trabajo particulares. Y eso es discurso. ¿Sí me explico? O sea, es un discurso. ¿Cómo te planteas frente a la escena? ¿No? Entonces, o todo el equipo de línea de sombra, con una estética que vienen trabajando desde hace mucho. Esto es verdad. Hay muchas compañías de teatro, digamos, en Aguascalientes o grupos que hacen teatro, pero hay digamos, como no hay una escena teórica, no hay una escena de trabajo discursivo, ¿no? O sea... A eso, exacto. ¿Cuál es tu discurso? O sea, ¿cómo vas construyendo? Ahora, la intención y la apuesta creo que tendría que ver a que estas 10 generaciones que se han formado en las escuelas, porque ya te digo que hace 10 años arrancó, ellos, ¿qué hacen con eso que se les dio y cómo empiezan a abordar cosas? Y ya se empieza a ver desde ambas universidades, ¿eh? O sea, ya se empieza a ver que los chicos y las chicas que egresan y a los que suman en sus proyectos, porque eso es bien padre, ¿no? Que ellos recién formados invitan gente con más trayectoria y están ahí queriendo como dialogar con las diferentes generaciones de hacedores. ¿Cómo se están enfrentando ellos a la escena? O
sea, ¿cómo lo están buscando? ¿Cómo lo están intentando entender desde su mirada joven? Ajá. Entonces yo apostaría que va un poco por ahí, aunque haya los grupos, estemos los grupos que hemos trabajado de una manera desde de toda la vida, o sea, de siempre, pero cómo dialogan estas nuevas generaciones con eso y con lo que les está tocando, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que nos falta es eso, una metodología propia de trabajo desde la investigación escénica, ¿no? Porque hay compañías que trabajan con ciertas metodologías de todo, pero no hay investigación escénica, ¿sí? No hay investigación de diálogo con distintas disciplinas, porque luego creemos, y perdón, a lo mejor suena muy burda, pero creo que si por poner un ejemplo, si veo que un proyecto trae ahora poner un micrófono y todos hablan en un micrófono y entonces vengo y pongo el micrófono, pero no entendemos el concepto de lo que se está haciendo. O sea, es como el pegote de voy a usarlo y eso, pero eso no te vuelve contemporáneo. Ajá, porque tiene que haber procesos de creación, de investigación. Y eso es lo que diferencia. Creo que nuestras compañías, y me incluyo, no hemos abordado la investigación escénica. Hay gente muy interesante en Aguascalientes haciendo investigación escénica, como Sandra Rosales, por ejemplo, que es una profesora que da clases en la Universidad de las Artes y en la Universidad Autónoma, y está haciendo investigación escénica, pero luego no encuentra eco. ¿Sí? Y hay chavos como Cristian Aro, que ahorita anda haciendo su maestría en Colombia, que también está buscando su propio discurso y está tratando de hacer investigación escénica. Yo tuve la Algunas cosas le salen muy bien, hay otras que no, pero está buscando, pues. Yo tuve la fortuna de que Sandra, en un buen periodo de tiempo, mi último periodo en el IMAC, dirija la compañía de teatro de las mujeres privadas de su libertad, que también es algo que le interesa mucho y trabaja mucho. Y también tuve la fortuna de trabajar con Cristian. A mí particularmente el resultado no me gustó, pero le reconozco el tesón y las ganas de crear, por lo menos, como bien dices, un discurso, una poética personal, ¿no? O por lo menos investigar sobre qué formas se pueden hacer. Hizo lo de Wirikuta, ¿no? Que también tenía que ver con exploraciones, incluso para personas privadas o con alguna discapacidad auditiva. O sea, ha abordado diferentes aspectos, digamos, como discursivos del teatro, ¿no? Sí, es decir, y no porque mis demás colegas no lo busquen, o sea, yo no demerito ni niego que haya gente que esté buscando, pero creo que nos falta ser más contundentes en ese sentido, ¿no? Y me incluyo, completamente estoy incluida en esa comunidad. Entonces, más que un diagnóstico, yo quisiera apuntalar que la pregunta tendría que ser en cómo retomamos después de esta pausa. ¿Cómo nos asumimos después de esto? Eso es lo que a mí ahorita más me preocupa, Alex, la verdad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ves? No tengo idea. O sea, lo que veo no es muy alentador. Sin embargo, el teatro siempre busca la manera. Es como el agua. El teatro es como el agua. Habiendo agua, busca la manera. ¿Sí? Y me he estado viendo que hay ya compañías en Europa donde están buscando formas, ¿no? Como el hecho de llevar la escena a un estacionamiento y toda la gente en su carro. Y ellos ven la obra desde el carro, un poco como la idea del autocinema, pero llevado al... ¿Qué implica eso? Bueno, una infraestructura cañona, ¿verdad? Que solo un estado cultural como el de Alemania puede aportar una lana para que en cada auto tenga un buen audio y tenga una cosa y tenga lo de siempre, ¿sí? Pero yo no dudo que pronto haya maneras. O sea, yo no dudo que pronto el teatro vuelva a encontrar como el agua la manera de seguir su curso. O sea, así es. El tema es cómo nos impactan esas nuevas formas a nosotros. De que las va a ver, las va a ver. De que habrá gente que las asuma rápido, sí. Pero vemos un montón de gente que estamos acostumbrados al teatro de contacto, al teatro
del tú a tú, al teatro incluso tú sabes, o sea, muchas de las manifestaciones escénicas ahora era ya, incluso te toco, espectador, y me dirijo a ti, y te increpo, y te hago participar, ¿no? Y de repente eso ya no es posible. ¡Paz! Se acabó. Ajá, de golpe. Entonces, esa es la parte que a mí, en lo particular, híjole, o sea, sí voy a ser muy honesta, ¿no? O sea, me pone triste, porque no sé cómo va a ser, porque no vamos a regresar a un mismo escenario. O sea, y no hablo del escenario, de un escenario mundial. O sea, no. Y el otro día leí un artículo que no sé si viste, te tocó por ahí de un periódico argentino, donde alguien muy contundentemente decía, pues ni las pantallas ni nada es teatro, ni música, ni nada. O sea, ahorita están siendo paliativos, pero eso no es. Y yo creo que es la neta. O sea, porque en esencia no es. Porque en esencia la danza, la música, el teatro o la escena es en vivo. Ajá. Es, tiene que ser planteada desde ahí. Entonces, híjole, no sé, no sé, no sé por dónde vaya a ir. Me tiene muy preocupada. Porque además, um, es como, no sé, como querer. Y fíjate, es bien chistoso, Alex, porque el teatro ya se estaba volviendo todo casi como de dispositivo, ¿no? Y teléfonos y tal. Ajá, a ver, ahora que te piden que lo hagas todo por computadora, ¿cómo estás? Pues te estás dando cuenta que quieres regresar a la escena, descarnada, sin nada más que el actor y el público. Está bien fuerte esa parte también, ¿no? Cuando ahora ya todo eran dispositivos, pantallas, la escena, la metaescena, ¿no? Y ya no y anda, te lo quitan y ahora que, ay, todos queremos actuar, todos queremos volver, todos. Está bien interesante el proceso, bien interesante. ¿Para dónde va? No sé. ¿Cómo me siento yo? Híjole, conflictuada, honestamente. Pero, insisto, siempre se encuentra la manera. O sea, el creador escénico, porque incluso se habla de que la crisis siempre hace que el teatro salga más potente. Y seguro de aquí saldrá de otra forma. No más que no sé cuál, ni en cuánto tiempo. Esa es la cuestión.